Hola, mi nombre es Bruno Martínez, soy de la generación del 98, Desafío Latam, Data Scientist, y voy a presentar la prueba SQL. El desafío dice las condiciones de la prueba, dice que es un video de menos de 10 minutos y empezamos de una vez con el requerimiento. El siguiente modelo de datos nos dice películas y tags. Primary key, que sería el ID, la identificación, sería igual en las dos tablas de un tipo de dato entero. La primera pregunta, revisa el tipo de relación y crea el modelo correspondiente. Repeta las claves primarias y foráneas y tipos de datos. Y aquí yo tengo el query, sería copiar, y aquí tengo el query. Lo voy a copiar en el pgadmin. Agregué una pestaña que dice la primera pregunta. La copio y la corro. Y así como subsiguiente generamos. Vamos a hacer la segunda pregunta. Colocamos pregunta número 2. Pregunta número 2. Y vamos a ver qué se trata en la prueba. Dice, inserta, ya una vez el modelo de datos que está formado en la tabla, insertamos 5 películas y 5 tags. La primera película debe ser 3 tags asociados. La segunda debe tener 2 tags asociados. Como nos están pidiendo un tipo de asociación, utilizamos el insert into para poder rellenar nuestras tablas. Entonces, copiamos en el pgadmin y corremos. ¿Qué pasa? Estamos utilizando el insert into dentro de nuestras tablas y de una vez estamos creando relación con la misma secuencia lógica. Continuamos con la tercera pregunta. La renombramos. Pregunta 3. Y dice la pregunta 3. Dado el siguiente, no, dice, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar 0. Aquí vamos a utilizar join, que dice un left join. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar todo lo que está dentro de lo que son las variables que nos están pidiendo. Entonces copiamos el query que ya tenemos seleccionado y nos fijamos en un left join, todo lo que está a la izquierda y dentro de lo que son el diagrama de Brain una vez ya explicado. Y nos da este cuadro. Y seguimos. Nuestra pregunta número 4. La renombramos. A seguir una secuencia. Sería pregunta 4. Y vamos a ver qué es lo que nos pide. Nos piden otro modelo. Piden un modelo donde están 3 tablas. Tenemos preguntas, respuestas y usuarios. Dado esas tablas, crea las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos, clave primaria, foráneas y tipos de datos. Y aquí la tenemos ya precreada. Y tenemos los diferentes tipos de tablas ya creadas. Entonces, copiamos, vamos al pgadmin, lo subimos y le damos, ya creamos las tablas. Estas tablas ya están creadas con los valores y están de una vez con las tablas, las claves que son primarias y externas. Seguimos a la pregunta número 5. Creamos otro puzzles. Y decimos que pregunta 5. Guardamos. Vamos a la pregunta 5. La pregunta 5 dice, agrega 5 usuarios y 5 preguntas.
y nos da unas condiciones para cada pregunta. Y nos dice contestada correctamente significa que la respuesta indicada en la tabla es exactamente igual al texto indicado en las tablas de preguntas. Entonces vamos al query que ya teníamos y decimos dentro del PGA, este es el query, lo corremos y efectivamente aquí tenemos lo que son 5 usuarios y 5 preguntas. Insertamos los usuarios, insertamos las preguntas, insertamos las respuestas y insertamos las respuestas. Otras preguntas y otras respuestas. Y aquí nos crea lo que es el modelo. Seguimos con la siguiente pregunta. Nombramos y decimos que pregunta 6. La pregunta 6 nos reza. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independientemente de la pregunta. Y seguimos al query. Decimos que es un select from y un left join. Va a poder abarcar todas las preguntas que nos están haciendo. Decimos copiar. Decimos select from left join, donde la respuesta es igual a la respuesta correcta. Y le damos a correr. Efectivamente, corrió el sistema. Vamos a la siguiente pregunta. Sería la pregunta número 7. Pregunta número 7. Y reza la pregunta número 7. Por cada pregunta en la tabla de preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Entonces, vamos al query. Vamos a tener un left join nuevamente y vamos a acotar cuáles fueron las respuestas correctas. Vamos al pgadmin, subimos y decimos select y vamos a colocar ciertas abreviaciones para poder hacer más corto el código. Vamos a contar la cantidad de respuestas correctas, de dónde el left join, las respuestas están encendidas y dice que la respuesta correcta está agrupadas por esta acotación. Y le damos y nos da una tabla. La tabla nos dice la pregunta que le estamos haciendo al código. Seguimos acá al siguiente. Renombramos. Pregunta 8. Vamos al desafío, que es lo que nos pide. La pregunta 8. Implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrado usuario. Prueba la implementación del borrado del primer usuario. Nosotros hicimos una implementación de borrado en cascada cuando creamos la tabla usuarios. Por lo tanto, ya la tenemos lista para poder hacer la siguiente consulta. Entonces, vamos a hacer la consulta según lo que nos pide el desafío. Entonces, implementa tal, decimos delete from usuario tal y le damos un select from para que vea que se hizo. Y efectivamente, hizo borró el usuario ID 1. Y seguimos con el desafío. La pregunta número 9. Pregunta 9. La pregunta 9 reza.
crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Aquí tenemos que utilizar un check. Entonces, utilizamos un check para poder hacer una restricción dentro de nuestra base que estamos formando. Entonces dice un alter table con respecto a usuarios y vamos a añadir una restricción que va a ser un chequeo con respecto a la edad. La edad tiene que ser igual o mayor a 18. Vamos a insertar a la tabla de usuarios y de nombre y los valores de 6 va a ser una prueba. Y le damos y dice que efectivamente esto no se puede hacer porque el usuario tiene menos de 18 años. Entonces seguimos con la última pregunta. La última pregunta, colocamos pregunta 10. La pregunta 10 dice el desafío. Alterar la tabla existente de usuarios agregando un campo de email debe tener una restricción que sea única. Entonces, vamos a nuestro query. En el query dice que vamos a alternar la tabla, vamos a añadir una columna de varchar que sea única y vamos a seleccionar la columna nombre, el tipo de data y que va a ser nulo de la información del esquema de las columnas donde la tabla sea usuarios y le vamos a dar a correr y efectivamente nos va a dar lo que es el resultado. Y listo.